Niños, niñas, padres de familia, buenos días. Hoy día, jueves 27 de agosto, nos toca comunicación. Nuestro nombre de nuestro proyecto es Compartimos recuerdos significativos en familia. Y nuestra sesión es Escribimos nuestras anécdotas, parte 1. En la actividad de ayer elaboramos una entrevista, especialmente ustedes la elaboraron y la realizaste haciendo la entrevista a tus familiares para recoger anécdotas significativas. Estas anécdotas pues están relacionadas con su vida familiar y la de su comunidad. Hoy empezarás el proceso de escritura de las anécdotas que más te gustaron. Nuestro propósito o nuestra meta es planificar la estructura de anécdotas sobre momentos agradables que nos motiven a seguir juntos y juntas en familia. Acá hay una cosa que yo quiero subrayar que dice en el propósito, si lo que queremos aprender, dice planificar. No dice escribir, sino planificar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero organizar una fiesta, un cumpleaños, por ejemplo, le digo, caramba, ¿qué preparamos mañana? ¿Sabe qué? Vamos a preparar un arroz con pollo asado, como segundo, su entradita puede ser una gallina, su brindis, su vinito, su gaseosa, vamos a invitar a 30 personas, es decir, estás planificando, te estás organizando. Y cuando llegue el día del cumpleaños, todo lo que proyectaste lo vas a realizar. ¿Sí? Todavía no lo vamos a ejecutar, sino lo vamos a planificar. Todo en teoría, todavía no es la práctica, todavía no es el proceso de realizar las cosas para hacer la fiesta, sino voy a apuntar, primero voy a planificar, organizar. De igual manera acá, voy a planificar cómo lo voy a hacer mis anécdotas, ¿ok? Entonces, cuando entrevistaste, ayer nos dijimos que debías entrevistar a tus familiares, los viste recordar y revivir diferentes momentos que estaban guardando en su memoria. Posiblemente ellos mostraban expresiones de sorpresa, de tristeza o nostalgia, ¿no? Al recordar a las personas con quienes vivieron aquellos momentos agradables o tristes. Esto es así porque recordar siempre conlleva volver a vivir, dicen, ¿no? Entonces miren, qué bonito es recordar, ¿no? Pero vamos a ver las anécdotas, por ejemplo, tienen las siguientes características. Vamos a recordar porque ayer, la clase anterior, ya habíamos visto que es una anécdota, sus características. Entonces, las anécdotas hay que recordar que tienen las siguientes características. Son relatos breves, no son largos, por si acaso extensos, no, breves. Tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Desarrollan una secuencia de acciones, cómo fue pasando, cómo se realizó ese momento agradable o de tristeza. Presentan personajes, lugar y tiempo en que suceden los hechos. Las anécdotas pueden ser
orales o escritas. Se diferencian en que las orales son más naturales, son espontáneas y sencillas. Y en ellas se emplean gestos, movimientos corporales y diferentes tonos de voz. Mientras que en las escritas se utilizan recursos como conectores o signos de puntuación para poder transmitir las ideas de acuerdo con el orden y el ritmo de la narración. Debemos saber que para transmitir estas anécdotas que nos contaron nuestros familiares, tenemos que planificar cómo desarrollaremos la narración y de qué manera daremos a conocer las emociones y los sentimientos que expresaron mientras las contaban. Ustedes van a seleccionar 3 anécdotas que las recopilaste y las escribiste a tus familiares. En la clase anterior se dijo que recogieras 3 anécdotas de 3 familiares. Y todavía te dimos un cuadrito, una lista de cotejos, donde iba el nombre del familiar, la edad, lugar y cómo se llamaba la anécdota, ¿no? Deben recordar eso. Entonces, en teoría estamos haciendo esto, ¿no? Dice, elabora en tu cuaderno, en una hoja de reuso, el siguiente mapa semántico y responde. Hay que hacer el mapa semántico. Plan de escritura y la redacción que vamos a hacer. También ya hemos hecho el plan de escritura, por si acaso. Hay que recordar. Y el plan de escritura es para quién lo vas a escribir. ¿Qué escribirás? Por ejemplo, ¿para qué escribirás? Para dar a conocer las anécdotas de mis familiares. ¿Qué escribirás? 3 anécdotas. ¿Quiénes leerán las anécdotas? Mi familia, mi profesor, mis amistades. ¿Qué fuentes utilizarás? Las únicas fuentes pues son tu familia. Ellos te van a contar y las fuentes son ellos. Porque mi anécdota mía no está escrita, por ejemplo, yo tengo muchas anécdotas, mis anécdotas no están escritas en un libro para que ustedes vayan a ese libro y saquen lo que es mis experiencias, mis anécdotas. Lo que también, bueno, podría ir ahí es de que vayas al libro a buscar lo que es la teoría, ¿no? Que es una anécdota y sus características, que yo ya les estoy diciendo. Entonces, después de esto, disculpen, van a leer el texto Secretos de Familia, que se les ha mandado a su WhatsApp. Durante la lectura, observa con especial atención los siguientes, ¿no? Porque ahí hay 2 anécdotas. Y ahí que vas a observar el título de la anécdota, la extensión de la anécdota, vas a ver que es corta, no es larga, la estructura de la anécdota, que debe tener un inicio, un nudo y un desenlace, la forma de presentación y la organización de las ideas, las acciones directas, sorpresivas y espontáneas, los recursos que se utilizan para mostrar la situación anecdótica, el lenguaje empleado a partir de la lectura. La anécdota presenta la siguiente estructura: inicio, nudo y desenlace. El inicio, cómo empieza la anécdota. El nudo, la situación o el hecho anecdótico. El desenlace, cómo termina el hecho anecdótico. ¿Sí? Entonces, miren, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora la siguiente lista de cotejos. Ahí tienes una lista de cotejos para responder sí y no. Por ejemplo, dice, ¿elegiste las anécdotas? Si las elegiste, sí. Si no las elegiste, no. En la selección, tuviste en cuenta el propósito, es decir, contar un recuerdo familiar
o de tu comunidad. Si se han hecho ya 3 anécdotas de sus familiares que se les pidió anteriormente, sí, ¿cierto? ¿Sabe por qué las has elegido? Porque son las más bonitas y nos gusta escuchar las anécdotas de nuestras personas mayores, ¿no? Mi papacito cuando nos contaba sus anécdotas de él y de su hermano, ¿no? Uy, eran pero hermosísimas, que nos tenía pero ahí, escuchándonos y riendo. Entonces sí, ¿no? Los elegí porque nos gusta escucharlas. Elegiste tú o del destinatario, es decir, para ti o para varias personas, y el destinatario será para ti, para tu familiar o para más. Claro que sí, porque mi familia lo va a leer. Tiene la información organizada y los títulos que colocarás, claro, porque ya lo han hecho las 3, entonces tiene que ser sí. Elegiste los recuerdos que utilizarás para transmitir las emociones y los sentimientos de los personajes, también, ¿no? ¿Cuál va a ser tu recurso para que puedas transmitir estas emociones? Vas a escribirla. Mañana lo vamos a tocar porque tienen que escribirla. Entonces, en esta sesión no hay mucho que hacer, más que contestar estas 4 preguntitas que ya les dije, y los vuelvo a repetir. ¿Para qué escribirás? Ya les he dicho para qué hay que escribirlas, ¿no? Para leer las anécdotas de mi familia. O pueden buscar ustedes por su respuesta diferente a la mía. La mía es un ejemplo. ¿Quiénes leerán? Mi familia, mis amistades. Mi profesor también lo va a leer, ¿no? ¿Qué escribirán? Mis 3 anécdotas. ¿Qué fuente utilizarás? El cuento, como me lo está haciendo mi familia. Y si es la teoría, escribir los autores de los libros. Qué fácil, mire. Uy, me iba a ir, ¿Ok? me iba a ir. Entonces, van a tratar de leerlo y contestar esos 2 cuadritos, nada más. ¿Ok? Entonces, hasta mañana para poder continuar con la número 2 de escribo nuestras anécdotas. ¿Sí? Hasta mañana.